reconocer el trabajo que han hecho Oscar Luque, Julio Guerrero y Esteban Avendaño, quienes son colaboradores de todo el trabajo que voy a presentar el día de hoy. Bien. Entonces, antes de empezar, ¿verdad? Quiero tal vez mencionarles cuál es la diferencia que existe entre todos estos nombres que oímos por ahí mencionados, ¿verdad? Tenemos meteoros, meteoritos, meteoroides. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos cuerpos que al fin y al cabo, ¿verdad? Pertenecen al grupo de materiales geológicos que vamos a tratar hoy? Bien, tenemos que los meteoroides son rocas espaciales. Son rocas que están en el espacio, ¿verdad? Flotando por ahí en el vacío. Y bueno, su tamaño varía desde el tamaño polvo hasta el tamaño de un asteroide. La diferencia es que cuando uno de estos meteoroides ingresa a la atmósfera, ya sea terrestre o de cualquier otro planeta, a alta velocidad, va a provocar que se observe un bólido, ¿verdad? Un cuerpo incandescente a alta velocidad, y en ese caso los vamos a llamar meteoros. Si el meteoroide sobrevive este paso a través de la atmósfera y alcanza el suelo, entonces los llamamos meteoritos. De ahí que, bueno, el meteorito de Aguas Arcas, como fue encontrado y fue eh, ay, recobramos partes de este meteorito, entonces de ahí que se clasifique como un meteorito y no como meteoro. Ahora, ¿por qué nos importan los meteoritos y nos importan todos estos cuerpos geológicos que están por ahí distribuidos en el sistema solar y en el universo? Bueno, básicamente los meteoritos y estas rocas que quedaron remanentes por ahí son el único vestigio que tenemos como geoquímicos y como cosmoquímicos de cuál era la composición inicial del sistema solar. Y últimamente, como la Tierra se formó a partir de este sistema solar, también nos van a dar evidencias o datos muy importantes acerca de cómo era y cómo es la composición de la Tierra en su totalidad. Entonces, desde la perspectiva geoquímica, que nos interesa entender cómo es el origen y la distribución de todos estos elementos en el sistema solar, la clave que nos queda es estudiar meteoritos. ¿Por qué? Porque sí, tenemos la Tierra aquí y podemos estudiar la Tierra directamente, ¿verdad? Pero a diferencia de un meteorito, la Tierra y otros planetas, otros cuerpos rocosos, han sufrido procesos que le han cambiado su geoquímica. ¿Qué procesos son esos? A nivel de Tierra, el principal proceso que ha hecho que su composición haya cambiado a través de la historia geológica es la diferenciación geoquímica y más recientemente todos los procesos de tectónica de placas. ¿Por qué? Porque la tectónica de placas lo que hace es ingresar o, ¿verdad?, introducir material de diferentes composiciones hacia el manto de la Tierra. Entonces, desde la formación de la Tierra hace unos 4.500 billones de años hasta el día de hoy, hemos tenido sucesivos procesos de fusión parcial en donde formamos magmas y de donde se separan diferentes elementos químicos a distintos reservorios como la corteza, el manto, el núcleo. Entonces ya lo que nosotros vemos aquí en la Tierra como tal es el resultado de un proceso arduo y un proceso complejo de esa diferenciación geoquímica. Ahora, un meteorito es una roca que se formó al puro inicio del sistema solar que no ha tenido ninguno de esos procesos. Ya vamos a ver qué tipos de meteoritos, algunos nos dan más información que otros, pero básicamente los que son más primitivos me van a permitir entender cómo son o cómo era la composición en esos primeros estadios de formación del sistema solar y por ende también de la Tierra. Entonces, nos interesa estudiar meteoritos porque nos van a dar pistas, ¿verdad? Pistas sobre la nucleosíntesis de los elementos químicos, de la formación del sistema solar y últimamente de la acreción o formación de la Tierra.
Entonces, nosotros como cosmoquímicos nos vemos un poquito como estas personas que están aquí, ¿verdad? Viendo hacia atrás en el tiempo geológico y en el tiempo del sistema solar, leyendo las pistas que podamos encontrar en estos materiales geológicos del espacio. Aquí les traje un video. Este video sí, definitivamente lo voy a poner, voy a volverles a compartir la pantalla un momentito. Computer simulations allow us to reconstruct the formation of our solar system 4.6 billion years ago. We use the laws of physics to create these virtual experiments in order to figure out how planets took shape. After the sun ignited in most. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo sí te escucho. Ok, perfecto, gracias. Entonces, este video es una simulación numérica creada por la Academia de Ciencias de California, en donde se hace un modelo de cómo fueron esos primeros estadios de la formación del sistema solar. Sabemos que el sistema solar se formó a partir de la acreción de una nébula solar compuesta de muchas partículas de tamaños polvo que se fueron acrecionando. Uy, un momentito. Volvió a empezar. Ahora sí, disculpen. Bien, entonces, la nébula solar formada por partículas de polvo, lo que hizo fue ir acrecionando pequeños cuerpos rocosos que llamamos planetesimales, y los cuales durante este proceso de acreción en la nébula solar formaron lo que hoy conocemos como los planetas rocosos, en donde está incluida la Tierra, pero también tenemos Mercurio, Venus, Marte, y ya luego ahora se formaron todos los planetas más bien gaseosos o volátiles. Bien, aquí en este video, si observan estos puntitos blancos, ¿verdad? Ellos señalan dónde y en qué momento durante este proceso de formación del sistema solar se empezaron a formar estos conocidos planetesimales, ¿verdad? Que es los primeros estadios de la acreción de los planetas. Conforme el proceso fue avanzando y se fueron acrecionando los planetas principales, muchos de estos fragmentos rocosos, como se ven representados aquí en puntitos, no sufrieron el proceso de acrecionarse a un planetesimal, sino que quedaron en diversas partes del sistema solar, como tanto polvo estelar, como en asteroides, como en meteoros, y estos, ¿verdad? Debido a la dinámica de sus trayectorias, terminan en uno u otro momento impactando los cuerpos planetarios que sí se formaron en el sistema solar. Entonces, como les mencionaba, al final, ¿verdad? Tenemos ya formados los planetas conocidos del sistema solar, y lo que quedan son remanentes, ¿verdad? Pequeños fragmentos de rocas que no terminaron el proceso de acrecionarse en ninguno de los otros planetas. Entonces, la ventaja de estos pequeños cuerpos rocosos que posteriormente se vuelven meteoritos, al menos en la Tierra, es que al no haber sufrido procesos posteriores de cambio en su geoquímica, ellos guardan la evidencia y guardan la composición de cómo era el sistema solar en este momento. Entonces, para nosotros son prácticamente como cápsulas del tiempo. Tienen la información de ese momento de formación del sistema solar.
Bien, entonces gracias al estudio de los meteoritos en geoquímica, ahora sabemos que, bueno, tanto la Tierra como los meteoritos van a tener una composición muy similar a la del sistema solar en bruto, donde hay una composición que está dominada, por supuesto, por hidrógeno y helio, que son los elementos químicos más abundantes del universo. Y luego, en menor proporción, tenemos la presencia de carbono, tenemos la presencia de oxígeno, de magnesio, de silicio y de hierro, donde el sílice es quizá el elemento que más ha ayudado en la formación de distintos minerales dentro de estos cuerpos rocosos. Y lo que han evidenciado, ¿verdad? Es que, claro, la composición neta de la Tierra refleja de manera directa la composición neta del sistema solar. Entonces tenemos que los meteoritos en sí van a resguardar una información muy importante, al menos para nosotros desde la perspectiva geoquímica. Bien, entonces les comenté al principio que había tipos de meteoritos y esta es una clasificación, una de las más completas que hay en este momento. Hay muchísima información en este diagrama, claramente, pero si lo queremos simplificar, podemos dividir los tipos de meteoritos entre aquellos que son los condritos, que es esta familia grande que tenemos acá, y los que son acondríticos, ¿verdad? Como una división general. Los condritos son aquellos meteoritos que presentan cóndrulos. En un momento les voy a explicar bien qué es un cóndrulo. Y la diferencia entre estas dos familias es que, claro, los acondritos no van a tener esas estructuras llamadas cóndrulos y van a haber sufrido procesos similares a los que vemos en la Tierra. Los acondritos tienen evidencias de que han sufrido procesos de fusión parcial y esto indica que se han diferenciado. Entonces ya no guardan la misma información que guardan los condritos, que sí tienen información de los estadios primitivos del sistema solar. Entonces por hoy nos vamos a concentrar nada más en la parte de los condritos. Dentro de los condritos tenemos varios otros tipos, ¿verdad? Están los condritos carbonáceos, los condritos ordinarios, las enstatitas, y todos estos se caracterizan por ser, bueno, ricos en silicatos. Y como lo vemos por la simbología de color, todos estos tipos pertenecen a los meteoritos que son rocosos. Es decir, si los vemos en una muestra de mano, se van a ver como una roca. Luego tenemos otros tipos de meteoritos que también son bastante comunes o bastante famosos, que son aquellos que son los metálicos, ¿verdad? Los metálicos son compuestos completamente por una aleación que va a ser de níquel y de hierro. Y estos generalmente se interpretan como remanentes de los núcleos de los planetesimales, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el núcleo interno de la Tierra es metálico y está formado por una aleación de hierro y de níquel. Bueno, los meteoritos que son metálicos son remanentes de núcleos fallidos, por así decir, de ese estadio de acreción planetesimal. Mientras que, por otro lado, también tenemos los que son llamados siderolitos, que vemos acá en azul, y son aquellos que están de una u otra manera intermedios entre los rocosos y metálicos. Se observan como una matriz de una aleación de hierro y níquel con inclusiones de minerales silicatados como piroxenos y olivinos, y son realmente extraordinarios, son muy bonitos. En el término de cómo es la abundancia relativa de estos meteoritos, si vemos, ¿verdad? La gran mayoría de los meteoritos conocidos y reportados a diferentes agrupaciones internacionales como la Sociedad Meteorítica, la mayoría son condritos, ¿verdad? Que vemos acá en anaranjado. Los meteoritos metálicos y los siderolitos
corresponden a un porcentaje mucho menor de lo que los condritos representan. Ahora bien, dentro de la clasificación de los condritos, ahí sí, ¿verdad? Tenemos que la gran mayoría que se han recolectado o recuperado pertenecen a las del tipo ordinario y en mucha menor proporción tenemos los tipos de meteoritos carbonáceos y del tipo enstatita. Y esto lo puse aquí por una razón muy importante, y es que el meteorito de Aguasarcas fue reconocido como un meteorito del tipo carbonáceo. Eso quiere decir que todas las caídas y recuperaciones oficializadas de meteoritos de la Sociedad Meteorítica Internacional, el meteorito de Aguasarcas es realmente un hallazgo bastante extraordinario. De hecho, si ustedes se van a las bases de datos de la Asociación Meteorítica Internacional, de los miles y cientos de miles quizás entradas de información, tan solo 542 corresponden al tipo que cayó aquí en Aguasarcas. Entonces, este pertenece al tipo de los carbonáceos. Bien, entonces, como les mencionaba, los condritos representan un 93% de abundancia y su característica principal corresponde a la presencia de estas estructuras que llamamos cóndrulos. Si vemos la imagen que tenemos acá en la esquina superior, ese es un ejemplo de un condrito donde las estructuras esféricas que vemos acá, bueno, estas están espectaculares, ¿verdad? Son muy, muy grandes. Esos son los cóndrulos. Luego tenemos los acondritos, que son aquellos que llamamos diferenciados y van a tener unas composiciones muy variadas. Un ejemplo es este en la esquina inferior, ¿verdad? Vemos un fragmento de una aubrita, que es una acondrita. Si ustedes la observan, ¿verdad? Se ve muy similar a una roca, es un material geológico ejemplar, ¿verdad? Es una muestra rocosa. Tenemos los sideritos, que son aquellos que, bueno, en su mayoría son 98% una aleación de hierro y níquel y representan únicamente el 5% de los meteoritos encontrados. Y luego tenemos los siderolitos, que son aquellos donde, como esta imagen acá en el centro, van a tener una matriz metálica con muchos cristales de minerales especialmente máficos, es decir, ricos en hierro y en magnesio, como los olivinos y los piroxenos. Los condritos, ¿verdad? Que son la característica principal los cóndrulos, que son la característica principal de todos los meteoritos condríticos, son estas estructuras esféricas que vemos acá, ¿verdad? Como en esta imagen del meteorito de Allende, uno de los meteoritos más famosos, cayó en Allende, México, en 1969, y vemos, ¿verdad? Que tienen estas estructuras circulares, que en realidad si las vemos en 3 dimensiones son esferas, como esta que vemos acá. Los cóndrulos son gotas de material refractario, es decir, de elementos, minerales que van a tener altos puntos de fusión, que en los primeros estadios del sistema solar, al estar prácticamente flotando al vacío, estos materiales pues, se aglomeran en pequeñas gotas de fundido que al final van a terminar cristalizando en estas estructuras esféricas como las que vemos en los condritos. Esto hace, por su composición y por ser preferiblemente de materiales refractarios, hace que la mayoría de los cóndrulos estén compuestos de cristales de olivino y de piroxenos. Ambos son minerales que son ricos en hierro, en magnesio principalmente, y bueno, con una contraparte importante de sílice. La gran evidencia que nos da la presencia de estos cóndrulos es que justamente la roca que los contiene no ha sufrido procesos de fusión posterior, ya que estos cóndrulos han sobrevivido y están ahí presentes. La composición de estos cóndrulos
al final, ¿verdad? Son una evidencia muy importante de cómo era la composición de la nébula original en donde se formó la Tierra. Bien, entonces, bueno, después de esa introducción, ¿verdad? Y un poco de comentarles cómo son las diferentes clasificaciones que tenemos para los meteoritos y qué significa que tengan cóndrulos o no, ya quiero adentrarme un poco, ya especialmente en el caso del meteorito de Aguasarcas. El meteorito de Aguasarcas se observó la noche del 23 de abril del 2019. Básicamente, a lo largo de todo el país se observó un bólido que atravesó el cielo en una dirección del sureste hacia el noroeste. Hubo avistamientos en varias de las cámaras de tránsito que hay a lo largo del país y se reportó desde Quepos prácticamente hasta ¿verdad? Todas las cámaras que hay ubicadas en los volcanes, por ejemplo, de las redes de la red sismológica y del Opsicori, ¿verdad? También se grabó la trayectoria de este bólido. Se observó ahora una luz muy intensa, algunas personas incluso la describieron como una luz con tonalidades verdes, así como también una explosión. Al final, la caída y recuperación de los fragmentos o la mayoría de los fragmentos de este meteorito ocurrió en la zona de Aguasarcas, en los poblados de La Caporal y La Palmera. El primer sitio en donde se reportó la caída fue, bueno, en esta casa que observamos acá. Estas son fotografías de la casa en donde ocurrió la caída y tal vez la recuperación más famosa del meteorito de Aguasarcas, porque, claro, la familia estaba una noche en su casa y de pronto escuchan un fuerte golpe y van a observar y en el techo, ¿verdad? En el techo de esta casa se observa un agujero, hay un destrozo, ¿verdad? Aquí en estas mesas de plástico que estaban alineadas contra la pared y encuentran una roca que, bueno, los dueños de la casa la describieron como que estaba caliente. Además, describieron que tenía como un olor particular. Entonces, ahí fue donde se encontró el primer fragmento del meteorito de Aguasarcas. Y este corresponde, bueno, a estas fotografías que les voy a enseñar aquí ya en más detalle. Este primer fragmento que se reportó consta de una masa principal de unos 1071 gramos, que es esta que observamos acá. Hubo otros fragmentos que cayeron junto con el fragmento principal para sumar alrededor de unos 1152 gramos en total de meteorito. Ahora, uno se preguntará cómo reconozco, ¿verdad? Esta muestra que se ve como una roca. Claro, es un meteorito rocoso. Bueno, ¿qué características vamos a observar en este meteorito? Bien, hay una muy evidente característica en varios meteoritos, que es la formación de lo que llamamos regmagliptos. Estos regmagliptos son estructuras que se ven en la forma de una muesca, ¿verdad? Casi como un bocado dentro del meteorito, que son estructuras que se crean por la ablación que sufre el meteorito cuando ingresa en la atmósfera. Entonces, por la fricción atmosférica, el meteorito, ¿verdad? Va a someterse a temperaturas de unos 1500 grados centígrados, si no más. Y esa alta temperatura y la fricción, ¿verdad? Va a crear que, bueno, se vayan separando fragmentos de la roca y vayan quedando estos regmaglitos que vemos acá. Generalmente estas estructuras se van a alinear de manera que dan un sentido de movimiento del meteorito y nos dan pistas sobre qué parte del meteorito iba, ¿verdad? Como de primero
¿verdad? Tomando o siendo afectado por la mayor parte de la fricción de la caída durante el ingreso en la atmósfera. Ahora, esta alta temperatura por la fricción también genera que haya un proceso de fusión en la superficie del meteorito. Y aquí en esta fotografía vemos toda esta área que tenemos de frente, que tiene como una textura un poco diferente a la que vemos acá atrás, es porque toda esta superficie, por las altas temperaturas, sufrió un proceso de fusión parcial en los primeros milímetros de la superficie del meteorito. Y eso genera una costra o una corteza de fusión, generalmente vidriosa, que en unos momentos les voy a enseñar más detalladamente. Esta es otra cara del mismo fragmento, y aquí se observa, ¿verdad?, una segunda generación de regmaglictos. Lo que se ha interpretado es que conforme el meteorito fue fragmentándose en su ingreso a la atmósfera, hubo una primera generación de regmaglictos, una segunda generación de regmaglictos e incluso una tercera generación de regmaglictos en la parte que vemos acá en esta cara de la superior. Y es por eso que se ve como con una coloración anaranjada. Claramente al ingresar a la atmósfera y al estar en contacto con el oxígeno, vamos a tener procesos de alteración de la composición del meteorito. Ahora, bueno, estas son fotografías de otros fragmentos que se reportaron en la zona. Si vemos, presentan formas que son aplanadas y aerodinámicas que tienen sentido dado que el ingreso del meteorito se da a través del aire, y durante este proceso de fusión y de alta fricción se fragmentaron y tomaron formas muy aerodinámicas. Si vemos, ¿verdad?, estas piezas tienen una escala centimétrica e incluso milimétrica, y se encontraron por todas partes en las zonas de La Palmera, La Caporal y varias partes cerca de Aguasarcas. El principal fragmento, de hecho, creo que no lo puse en esta presentación porque tal vez no tenía estructuras tan bonitas como este otro, el primero. Ese otro fragmento llegó a pesar incluso unos 1.800 gramos, un poco más de 1.800 gramos. En total se recuperaron unos 27 gramos de todos los fragmentos reportados. No obstante, bueno, hubo muchos fragmentos que probablemente no se reportaron del todo. Así que el estimado total fue de unos 27 kilogramos. Como les mencionaba anteriormente, la corteza de fusión, que vemos acá en una foto más a detalle, se da por las altas temperaturas que funden los primeros milímetros de la superficie del meteorito, y lo que genera es una cobertura de vidrio que es muy similar a estructuras que vemos en lavas que tienen composiciones muy basálticas, como esta fotografía que tenemos acá. Si ustedes ven estas estructuras, que las llamamos cordadas porque parecen cuerdas prácticamente, si ustedes observan, estas estructuras se forman por enfriamiento rápido y es muy similar a lo que microscópicamente vemos en la corteza de fusión. Bien, aquí les puse nada más una fotografía de la textura general de cómo se ve el meteorito. Y vemos que tiene una abundante matriz de color negro a gris oscuro y estructuras circulares que son los cóndulos, con algunos, ¿verdad?, muy bien desarrollados, como este que vemos acá. Esta esfera de cristales, ¿verdad?, tiene, vean el diámetro, ¿verdad?, unos cientos de micrómetros,
Y bueno, esta fotografía microscópica en donde ya vemos la estructura esférica como tal, entonces tenemos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Muchos pueden tener zonaciones cristalinas, es decir, vean que aquí tenemos un tipo de cristal alrededor y hacia el centro tenemos otro tipo de cristal, generalmente más máfico, ¿verdad? Más tirando a bolivinos o piroxenos hacia adentro. De los cóndrulos hay una estructura muy famosa que se observa en microscopía, que son estos cristales en barras. Casi siempre se generan en cristales de minerales de olivino y que afortunadamente en el de Aguasarcas incluso podemos observarlo utilizando estereoscopía, como en esta fotografía que tenemos acá. Vean la escala a unos 100 micrómetros. Se puede observar con un estereoscopio o con un microscopio. Y son estas mismas estructuras que lo que me indican es que durante la formación de este cóndrulo tuvimos un enfriamiento de una temperatura muy alta a una temperatura muy baja de manera muy rápida, ¿verdad? Entonces tenemos un gradiente de temperatura casi instantáneo y por eso es que los cristales tienden a formarse o cristalizarse de forma en barra, ¿verdad? Como lo vemos acá. Otras estructuras que tiene el meteorito de Aguasarcas y que son significativas son los llamados CAIs, ¿verdad? O como en su nombre en inglés indica, son Calcium Aluminum Rich Inclusions o inclusiones de calcio y aluminio, ¿verdad? Inclusiones ricas en calcio y aluminio que contienen cristales como el cristal de anortita, por ejemplo, y son formas mucho más irregulares que los cóndrulos. Estas estructuras son muy importantes porque tienden a formarse tienden a formarse antes que los cóndrulos en sí. Entonces, si los cóndrulos nos dan información de los estadios primitivos, los CAIs, ¿verdad? Nos van a dar también mucha más información de un periodo temporal, incluso antes que los cóndrulos. Bien, me pasé mucho, pero bueno, ya llegamos. Llegamos a la parte de la espectroscopía Raman. Y aquí les puse como un dibujito porque siempre que hablo de Raman me acuerdo del ramen. Y es una buena forma de acordarse también. Ahora, ¿por qué escogimos utilizar espectroscopía Raman para estudiar a fondo el meteorito de Aguasarcas? La gran ventaja que tiene la espectroscopía Raman es que es un método no destructivo y bueno, el meteorito al ser un material tan extraordinario, claramente no lo queríamos destruir. Así que el Raman nos proporcionó una herramienta muy accesible y sencilla de utilizar y que además no fuera a dañar la muestra de ninguna manera. ¿Y cómo funciona la espectroscopía de Raman? Bueno, aprovecha cómo son las interacciones entre el material y la luz y lo que detecta el instrumento son, bueno, esas interacciones que forman lo que conocemos como el efecto Raman, que es la dispersión inelástica de la luz en la estructura molecular de diferentes materiales. Así que la vibración de las moléculas en respuesta a una fuente de luz intensa como el láser, que utilizamos en este caso el láser de 532 nanómetros o el láser verde, va a resultar en cambios en la frecuencia y la longitud de onda del material que estamos analizando. El tipo de vibración va a ser, el tipo de vibración resultante va a ser altamente dependiente de cómo es la estructura de cada molécula. Esto hace que entonces cada componente, cada compuesto que esté presente, lo que va a generar es un espectro único que vamos a poder observar después de analizar la muestra. Es casi como una huella dactilar para diferentes tipos de moléculas. De esta manera, bueno, utilizamos Raman para
explorar qué veíamos tanto en la matriz como en los cóndrulos, así como en la corteza de fusión del meteorito de Aguasarcas. Aquí tenemos los espectros Raman que tomamos midiendo dentro de la matriz del meteorito. Si ustedes observaron antes, es una matriz que es muy oscura, es opaca y es casi que granular, ¿verdad? Está compuesta por mucho material carbonáceo, como el tipo de meteorito, como su nombre y su clasificación nos indica. Y lo que encontramos, bueno, son estos espectros que A y B se tomaron en diferentes zonas, diferentes partes de la matriz. Y lo que observamos en estos espectros es que hay contribuciones muy heterogéneas dentro de esta matriz. Pero aún así tenemos picos que son distintivos de varios tipos de minerales que, aunque no los observemos directamente con el microscopio, están ahí en la matriz. Entonces nos dan evidencias de que, bueno, tenemos una matriz que es muy heterogénea y que presenta diferentes componentes. Dentro de esos componentes, si vemos en la imagen de arriba, observamos picos que corresponden con la contribución de sulfuros, como la tochilinita, que tiene unos picos alrededor de 235, de 300 y de 360 Raman shift, ¿verdad? Centímetros a la -1. Así como picos en 275, 400, a 475 y 670 más o menos, que pueden corresponder con el mineral troilita. Tochilinita y troilita son sulfuros, son minerales, sulfuros que se encuentran comúnmente en otros meteoritos. Asimismo, ¿verdad? Vemos bandas que se encuentran alrededor de 1350 y 1600 centímetros a la -1, que corresponden con picos para carbón amorfo. Y bueno, en realidad la amplitud que vemos en estos picos nos indica que hay carbón. Ese carbón puede ser amorfo o en distintos grados de cristalización, dependiendo de qué tan cerrado esté el pico. Entonces, en la matriz, obviamente, vamos a observar que el carbón, en su mayoría, es más bien amorfo. El espectro de abajo, tomado en otra parte de la matriz, donde seguramente había una contribución más homogénea del carbono, tiene los picos del carbono a 1350 y 1600 mucho mejor definidos, junto con algunos picos pequeños por acá de minerales que podrían ser pirutita o marcasita, que son minerales con cobre. En la corteza de fusión también tomamos algunas muestras. Bueno, hicimos algunos análisis con Raman. De nuevo, observamos que hay picos muy amplios y esto era esperable debido a que la corteza de fusión, al haber habido un proceso de fusión parcial y enfriamiento prácticamente instantáneo, lo que me forma es una corteza vidriosa donde no da chance para que los minerales realmente cristalicen. Por lo tanto, tenemos picos que son amplios y me indican que el material no está muy bien cristalizado, pero sí observamos picos que coinciden con fases minerales como la anatasa a 150. La anatasa es un óxido de titanio, así que esto nos indica que existe una contribución y existe una composición de titanio dentro de la matriz de este meteorito. Tenemos titanio. Luego tenemos picos para la anortita, alrededor de 480. Dióxido, que es un tipo de piroxeno, un mineral que es mágico y rico en hierro y magnesio. Y luego la tochilinita a 330 también. Este es un sulfuro. Entonces vemos una combinación de estas contribuciones en la corteza de fusión, lo cual
pues tiene sentido, ya que la fusión de el meteorito me va a tender a homogenizar todas las fases que estén presentes en esta parte, ¿verdad? Que se funde. Así que bueno, fue un resultado bastante interesante. Luego, cuando analizamos los distintos cristales y los cóndrulos también, observamos los espectros esperables para el mineral olivino, como este que vemos acá. El olivino es un mineral ferromagnesiano con alto contenido de hierro y magnesio, que se forma o cristaliza generalmente en estadios tempranos del enfriamiento de una roca. Lo mismo ocurre dentro de un meteorito y en los cóndrulos específicamente porque tiende a ser un material que es muy refractario. Vemos los picos dobles característicos del olivino en 820 o 850 más o menos. Aquí el olivino, al ser una solución sólida, es decir, un grupo de minerales que va a variar entre un extremo composicional y otro, pueden tener o pueden presentar un pico más alto en 820 y más bajo en 850 o a la inversa, dependiendo si es más rico en fayalita o en forsterita, es decir, en el extremo composicional más rico en hierro, que sería fayalita, o en el extremo composicional más rico en magnesio, que sería forsterita. Y encontramos de los dos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, verdad? Y cuál es la importancia de haber identificado todos estos tipos de minerales y contribuciones que vemos en el meteorito? Bueno, buscando cómo son las condiciones de presión y temperatura para la formación de estos minerales, especialmente en el sistema solar, podemos observar que claro, tenemos altas temperaturas de formación para los minerales que son más refractarios, como el olivino, que se divide en fayalita y forsterita, así como en dióxido. Otros minerales que no les mostré que encontramos, pero ahí están, son los filosilicatos, que ellos más bien se forman a bajas temperaturas. Y también encontramos evidencias de la formación de nanodiamantes junto con el carbón amorfo. Esto nos da evidencias, ¿verdad?, para interpretar una historia sobre qué nos dice el meteorito de Aguasarcas. Y bueno, en primer lugar tenemos la formación de los cóndrulos y de los CAIs, ¿verdad?, que van a ocurrir temprano en el proceso de formación del meteorito, a altas temperaturas y, bueno, presiones dentro de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 6 kilobares. Posteriormente, ¿verdad? Vamos a tener o bueno, tal vez contemporáneamente también, vamos a tener la formación de las fases de carbono. Y aquí hay algo muy interesante, y es que en el meteorito de Aguasarcas coexisten fases de carbono que están muy cristalizadas, como los nanodiamantes, y fases de carbono que son completamente amorfas. Si vemos los espectros de Raman para cada una de estas fases, observamos que las de nanodiamantes, ¿verdad?, tienen un pico de intensidad muy marcado, muy estrecho, que nos indica que está súper bien cristalizado. Entonces, ¿cómo es que el mismo componente coexiste en estas dos fases distintas? Bueno, una posible explicación es que, claro, esté el carbón amorfo ahí presente y a través de diferentes impactos a alta presión y alta temperatura de los diferentes planetesimales que teníamos al inicio del sistema solar, proporcionaran las temperaturas y presiones adecuadas para la formación de estos nanodiamantes y que ahora se encuentran, ¿verdad?, distribuidos casi que de manera aleatoria dentro de la matriz e incluso en los bordes de algunos de los cóndrulos, junto con el carbón amorfo.
Y esto es un resultado que hemos visto de este trabajo y es particularmente interesante porque además está o es de acuerdo a lo que observamos en las muestras del meteorito de Aguasarcas. Varias de los fragmentos recolectados se observan lo que llamamos brecheados, es decir, se ven como una brecha. Eso quiere decir que el meteorito en sí o el, el cuerpo original que le dio origen al meteorito de Aguasarcas también tenía una estructura más como de una brecha, es decir, algo que se creó a punta de golpe prácticamente. Entonces, vemos que hay una coincidencia entre estas evidencias que observamos del análisis de Raman, donde encontramos carbono amorfo, nanodiamantes, con un cuerpo original para el meteorito de Aguasarcas que se ha brecheado, formado por distintos impactos a lo largo de su vida geológica en el sistema solar. Bien, entonces, bueno, con esto concluyo y nada más, bueno, quería mencionarles que oficialmente el meteorito de Aguasarcas se clasifica como del tipo CM2. Esto quiere decir que es carbonáceo del tipo Migay y que tiene alteración, por eso tenemos el número 2. Los cóndrulos que presenta el meteorito de Aguasarcas conservan las fases minerales más refractarias de los estadios tempranos del sistema solar, que corresponden con olivinos, piroxenos, diópsidos también que observamos en los resultados del Raman. Dentro de la composición de Aguasarcas tenemos la coexistencia de carbono amorfo y nanodiamantes que nos indican, nos dan evidencia de un origen para el cuerpo original del meteorito de Aguasarcas a raíz de diversos impactos durante la formación del sistema solar temprano. Algunas de estas fases carbonáceas, como los nanodiamantes, se originan muy probablemente de estos procesos de cristalización por choque. Y no se descarta tampoco que dentro del meteorito de Aguasarcas existan partículas interestelares más antiguas que el sistema solar. Esto es algo que se ha demostrado en otros meteoritos del tipo CM2, así que todavía nos falta mucho más que investigar y que revisar sobre las heterogeneidades que presentan este meteorito. Con esto, ok, antes de terminar, nada más quería ponerles unas curiosidades. Aquí les pongo unas fotos. La primera son de las muestras que tomó la sonda Hayabusa 2 de la compañía japonesa JAXA, que no hace mucho, ¿verdad? Recolectó muestras del asteroide Ryugu y estas fueron devueltas a la Tierra, de hecho, en diciembre del año pasado. Y yo no sé si ustedes observan, pero yo veo un paralelismo muy fuerte con las muestras del meteorito de Aguasarcas. Esta otra muestra que tenemos en la otra fotografía es la caída de un meteorito en Winchcombe, Reino Unido, que cayó el 28 de febrero de este año. Esta es una fotografía que tomé de una red social de la doctora Natasha Basiliki Almeida del Museo de Historia Natural en Londres, donde se observa muy fácilmente las estructuras esféricas de los cóndrulos y la matriz oscura que muy probablemente tenga alto contenido de carbón. Parece un meteorito carbonáceo. Y este otro, que es del año pasado, en noviembre igualmente, que fue reportado en Indonesia. Y de hecho, uno de los fragmentos encontrados en Aguasarcas también cayó en una boñiga. Entonces tenía una costra café muy parecida a lo que vemos acá.
y este cayó en Indonesia y no sé si de los 3 casos, ¿verdad?, que observamos son muy parecidos a lo que encontramos en el meteorito de Aguasarcas. Ojalá que alguien les haga Raman y podamos comparar los resultados de uno y otro. Am, y con eso, bueno, cierro agradeciendo a doña Marcia Campos, quien fue la dueña del fragmento que pudimos analizar, que nos lo prestó para hacer los análisis. Y de la Escuela Centroamericana de Geología, agradecerle también a Gerardo Soto y Oscar Luque. Y en el CICIMA, bueno, el trabajo de Rulio Guerrero, que nos ayudó muchísimo con el análisis de Raman, y Arturo Ramírez, que está también involucrado en el proyecto para una de las otras publicaciones que vamos a tener por ahí. Y todo esto se enmarca dentro del proyecto de investigación B9195, que está adscrito al CICIMA. Muchísimas gracias por la atención y nada, aquí estoy para preguntas. Muchísimas gracias, Pilar, por la charla. Muy interesante. Y bueno, está abierto ahora para preguntas, discusión. Simplemente levante la mano. Ah, sí, ahí Diego Dumani. Nada más. Hola, Me haga la pregunta. Sí, gracias. buenas, Hola. muchas gracias y muy interesante la charla. Yo soy de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y tenía una Ajá. consulta sobre la espectroscopía Raman. La penetración es algo superficial, ¿verdad? En el meteorito. La Sí. pregunta entonces es si se asume que usualmente estos meteoritos son, digamos, homogéneos hacia lo profundo, o si habría algún interés, o si es como desconocido, digamos, cómo será como en su interior, si habría como otros tipos de material ahí adentro o algo así. Muchas Gracias. gracias, Diego. Sí, muy buen punto el que mencionas. Sí, la espectroscopía Raman, en el caso de este Raman que es confocal, nosotros podríamos analizar a profundidad, bueno, a cierta profundidad dentro de la muestra, si esta fuera translúcida. Entonces, en el caso de los cristales como los olivinos y los piroxenos, que son algunos translúcidos, se podría analizar a profundidad. Pero en el caso de la matriz y de la corteza de fusión que analizamos, ahí sí fue 100% superficial, ¿verdad? No vimos nada que no estuviera en la superficie porque es opaca. Entonces, sí, habría cambios si analizáramos a profundidad. Yo pienso que sí. El meteorito, especialmente la matriz, es muy heterogénea. Entonces, yo creo que si analizáramos otras secciones, ¿verdad? Y secciones a profundidad, veríamos otras composiciones, definitivamente. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra preguntilla? Em, Actualmente se utiliza alguna técnica para analizarlos más a profundo, o solo queda como partirlos en dos. Ah, no, solo hasta donde yo sé y mi experiencia, la experiencia que tengo, sí, lo que quedaría serían procedimientos, técnicas analíticas destructivas, donde ya sea que se parta o corte, o bien se haga un polvo que se homogenice y analice posteriormente. Entonces, quedan solo técnicas destructivas que analizar. Entendido, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, más bien un comentario, pero, pregunta. Con respecto a la verdad, a esta heterogeneidad que estás viendo en el meteorito. Yo tengo otra teoría. Si verdad, podría ser que lo que está ocurriendo es simplemente que tenés diferentes tasas de enfriamiento en el mismo cuerpo. Porque como ¿verdad? Vos sabes, en estos materiales vítreos, la verdad, que uno alcance la fase amorfa o la fase cristalina, depende de qué tan rápido yo vaya a enfriarlo, ¿verdad?
como vos bien lo mencionaste, ¿verdad? Si lo hago muy rápido, pues no le das tiempo a la sustancia de cristalizar, y más bien entonces alcanza una estructura vitreosa. Entonces, ¿verdad? No sé si ya descartaron esa opción. Por lo menos, Entiendo que uno pueda, o sea, que quizás, ¿verdad? Uno mediante presión puedas tal vez estabilizar alguna de esas otras, una fase cristalina versus una otra amorfa. Pero a veces sí. solamente, ¿verdad? Con que en la misma sustancia tengas una tasa distinta de enfriamiento, ya puedes alcanzar una heterogeneidad. Sí, ese es un planteamiento muy interesante. Yo creo, bueno, desde con los resultados que tenemos, ¿verdad? Yo pienso que es muy heterogéneo en dónde está el carbón amorfo y el carbón que sí está cristalizado. En Ujú, algunas partes del meteorito incluso se ven en el mismo lugar. ujú, En otras se ven bordes alrededor de los cóndrulos, donde hay un carbón más cristalizado y luego afuera un carbón más amorfo. Entonces, sí, eso podría ser una posibilidad, ¿verdad? Que dentro del cuerpo original del asteroide, en ujú, donde estuviera el fragmento de Aguasarcas que cayó aquí, que hubiera diferentes tasas de enfriamiento, pues sí, yo pienso que podría ocurrir. Pero con lo que vemos en el fragmento, creo que la explicación más plausible sería la de que haya, ¿verdad? eh, cristalización por un choque o un impacto a alta presión y temperatura. ujú. Ya veo. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sigo yo. Al puro final me confundí un poco cuando en las conclusiones. ¿Puedes regresar ahí? Eh, Acá, cuando decís no se descarta que dentro del meteorito de Aguasarcas existan partículas interestelares más antiguas que el sistema solar. Eso lo decís, o sea, porque se ha observado en otros CM2, pero ustedes no las han buscado. Tenés el micrófono apagado. Sí, nosotros no los hemos observado, pero el año pasado, sí, a principios del 2020 salió una publicación de un meteorito del tipo CM2, de hecho, el meteorito con el que se estableció esta clasificación, el de Miguel, y varios investigadores encontraron partículas, pero nanopartículas de carburo de silicio dentro de la matriz de estos meteoritos. Y cuando hicieron las dataciones, ellos, ya no me acuerdo exactamente con qué método, pero era radiogénico, radiométrico, dataron los carburos de silicio y les dieron edades de 7.000 y pico millones de años. Mm, Esto es una edad que sobrepasa la edad del sistema solar, que tiene unos 4.500 billones de años, millones de años. mm, Entonces, de esa, ¿verdad? De esa investigación, eh, creemos que sí, efectivamente, en un CM2 como Aguasarcas, no vemos por qué no podría tener igualmente partículas interestelares más antiguas, ¿verdad? ujú. Gracias. Eh, Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Sí. Buenas, Pilar. Gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta un poco como de curiosidad, porque yo, digamos, he trabajado, en el doctorado trabajé con nanodiamantes, Bueno, pero para temas, no de geología, además como temas de óptica, digamos, de nanofotónica. Y una sí, de las cosas que tienen los nanodiamantes, digamos, el diamante en general, es que, digamos, según las impurezas que tenga, va a tener diferentes eh, espectros, o sea, va a tener una fluorescencia diferente, va a tener como picos característicos de fluorescencia si la impureza que tiene nitrógeno, germanio,
cobre, lo que sea. Entonces no sé si hacer microscopía de fluorescencia en esas áreas donde hay nanodiamantes, si, digamos, les daría información útil saber si también hay incorporaciones de metales, semiconductores, nitrógeno, nada más como por curiosidad. Claro, bueno, yo no me opongo. Yo creo que cualquier información, ¿verdad? Entre más información tengamos y más estudios le hagamos, mucho mejor. Y de mi parte, a mí me encantan los elementos traza también. Este, siempre dan como una historia, una evidencia distinta de lo que los elementos mayores de un compuesto dan. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Como analizar qué trazas o em, qué contaminantes tiene un nanodiamante sería magnífico. Lo que no sé es si, ¿verdad? Porque son, sí, bueno, y si vos tenés la experiencia de cómo analizarlos, de claro, más bien hablemos y veamos si se puede. Sí, digamos, no sé si en Raman también tendrán, digamos, picos característicos. El diamante, si hay, digamos, si uno ve adentro cierto tipo de impureza, pero por lo menos en fluorescencia, y bueno, habría que ver el tipo de diamantes, ¿verdad? Que son, sí, qué tan buena señal tal vez tendrán al excitarlos y así, Ujú, pero, digamos, si uno se pone a buscar ahí en Google espectro de fluorescencia de nanodiamante con nitrógeno, que son como bastante comunes, al menos en el área de la óptica cuántica que se usan, pero ujú. sé que existen diamantes con otras impurezas y que tienen ahí como picos de emisión bastante característicos y que, digamos, la gente puede decir, ah, mira, este tiene germanio, este otro tiene cobre. Ujú. Que claro, si tiene un poco de todo, tal vez va a ser un espectro bastante como mixto, pero sí, tal vez sí Sí, es característico, digamos, de que solo tenga nitrógeno o solo tenga algún metal. sí, la experiencia, bueno, lo que hemos visto nos dice que es una muestra muy, muy heterogénea. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Si dentro si haciendo una fluorescencia podamos ver algún tipo de impureza específica o si más bien vamos a verlo como todo junto. Pero Claro, sí, pero si es tienen una como posibilidad muy identificado, interesante. es fácil identificar las áreas donde hay nanodiamantes o es nada más como porque vieron cierta señal de carbono que dicen, por aquí hay nanodiamantes, pero... Mm, Bueno, al inicio de la presentación les comentaba que tenemos un trabajo que está en revisión en este momento. Y bueno, todavía no les presenté como los resultados. Y sí, en algunos cóndrulos o uno en específico, encontramos las señales de nanodiamante alrededor del borde del cóndrulo. Entonces, es muy interesante. Es algo que se ha visto en otros meteoritos, entonces podría buscarse por ahí, ¿verdad? Que de fijo sabemos que hay una acumulación de nanodiamantes en esa parte. Pero en otras zonas sí es aleatorio, ¿verdad? Está distribuido dentro de la matriz en varios sitios. Ok, gracias. Gracias. Isabel, creo que tiene una pregunta. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal? Mira, te felicito, súper lindo, es súper interesante y es muy apasionante oír estas cosas porque me parece que todo lo que viene de afuera y todo lo que es súper súper pequeño nos interesa muchísimo a los seres humanos, nos llama mucho la atención. Llegué un poquito tarde y no sé si hablaste de la edad, si le calcularon la edad al meteorito, si le han hecho pruebas de esto. Gracias, Pili. Ya, de verdad. Gracias. Nosotros no contamos, ¿verdad? Con un método para datar que tenga un rango de edad tan amplio como se necesitaría. En general, se estima que la edad de estos meteoritos carbonáceos debe estar cercana al inicio del sistema solar y la Tierra. Esto quiere decir que debe andar entre 4.500 millones de años, eh, más o menos algunos millones de años, por supuesto, pero
aquí por lo menos no contamos con las técnicas analíticas para datarlo propiamente, cual es como un poco triste, pero sí, sería muy complicado tenerlo, ¿verdad? Ocupamos, no sé, sistemas radiométricos que tengan una vida media muy, muy, muy extensa para poder datar algo de 4.500 millones de años. Pero ese es el rango de edad y debe andar por ahí. Así que sí, oficialmente es la roca más antigua que ha habido en Costa Rica. Definitivamente. Gracias. Realmente caída del cielo. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Bueno, si no hay más, quiero entonces agradecerle de nuevo a Pilar por esta charla tan interesante. ¿Verdad? La ventaja de de trabajar en materiales es que casi cualquier cosa cae dentro del campo. Sí, Nos permite tener un coloquio bastante amplio. muchas gracias. Y además también trabajar en el CICIMA me ha hecho justamente cambiar un poco la perspectiva, como decís vos. O sea, yo siempre pienso como en las rocas o en las lavas y ahora era como, no, hay que pensar en esto más bien como vos decís, como un material, ¿verdad? Y hay muchas técnicas analíticas, especialmente desde las cuales podríamos explorar muchos otros tipos de materiales que a veces no los consideramos como tales, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y bueno, en general, nada más como modo de comentario, en general, la transición vítrea, ¿verdad? De estos materiales es considerado uno de los problemas que no han sido resueltos dentro del campo, ¿verdad? Son bien Ujú. conocidos desde hace miles de años, pero aún, ¿verdad? La teoría al menos de transiciones de fase no no es capaz de explicarla. Entonces, Ujú. todavía no es un fenómeno que se ha podido racionalizar y no hay todavía consenso alrededor de eso. Qué bueno, porque para uno como geólogo, como petrólogo, más bien, ¿verdad? Está como eso, siempre tenemos rocas que tienen cristales y Ujú, tienen vidrio juntos, hay algunas que cristalizan del todo, hay otras ujú. que más bien son puro vidrio. Es cierto, es como hay un vínculo muy fuerte con las ciencias en materiales y muchas veces a uno o se le olvida que existe o no sé. Estas cosas como interdisciplinarias son súper importantes para ver que, ¿verdad? Están las dos caras de la misma moneda de dos disciplinas diferentes. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a Pilar. En 15 días tendremos el coloquio por Simon Kimbler del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que nos va a contar sobre su trabajo en materiales termoeléctricos. Entonces, pues espero verlos. Estará anunciada, como se hace usualmente, por las redes sociales del CIMA y a través de el correo institucional. Bueno, que pasen una linda tarde. Muchas gracias, Pilar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Luego, gracias.